Ah, ya está, no está metido. Bueno, ¿están viendo todo entonces? Sí. Bien. Esta estaba, vamos a la que viene. No. Dijimos que señalar la existencia de derechos fundamentales significa que a determinadas situaciones que el orden jurídico en realidad los instituye como valiosas, el sistema les da un nivel reforzado de tutela. No es con eso decir que hay derechos que ameritan más tutela que otros, sino que todos los derechos que son fundamentales tienen la misma tutela reforzada. Por eso es que hay que hacer una elaboración teórica y también técnico-jurídica para verificar en cada caso y con certeza si estamos hablando de un derecho fundamental o no. Esa es la interpretación, la instrumentación discursiva y técnica para que la operación sea razonablemente sustentable. Por eso lo que hablamos de interpretación en la primera parte de la cruzada es tan importante para sostener el sistema constitucional. Acá es muy importante dónde ubicamos y qué prevalencia le vamos a dar a los derechos fundamentales. De tal manera que nosotros ya hemos definido a los derechos fundamentales, si bien en los prácticos no me han dado ni una vez la definición mía, pero yo los banco igual. Yo digo que son facultades o prerrogativas no solamente de la persona, sino también del grupo social, porque hay derechos que se protegen de forma grupal, como por ejemplo los vinculados al medio ambiente, los derechos de acción colectiva o los derechos del consumidor. Todos estos derechos fundamentales necesariamente están enmarcadas en el contexto del Estado de Derecho. O sea, la democracia necesita de los derechos humanos y los derechos humanos necesitan de la democracia. Ambos términos se autoimplican. Estas facultades enmarcadas en el Estado de Derecho que regulan, yo por eso digo no reconocen, regulan, porque tengo una posición que circunda el positivismo. ¿Regulan qué cosa? La dignidad y la existencia misma de la persona humana. Pero no serían tales los derechos humanos si no permitieran a sus titulares, que somos todos nosotros, exigir de las autoridades la satisfacción de las necesidades básicas que están enunciadas. ¿Cómo se exige? Por ejemplo, con una acción de amparo como la que van a ver ustedes para hacer viable el derecho a la vivienda de esta señora y su hijo discapacitado. De lo que expliqué, se sigue que esta definición contempla los derechos fundamentales como facultades o prerrogativas, no solamente individuales, sino también grupales. Lo dije antes, se enmarcan en el Estado de Derecho y como creación normativa que son, regulan, y no digo reconocen, un estándar mínimo que es la tutela de la persona y su dignidad. Y por esto necesitan instrumentos que le permitan una tutela efectiva, que son los procesos constitucionales. Claro, los derechos fundamentales, debidamente integrados al orden jurídico o alumbrando desde arriba, importan al principio de unidad y coherencia de todo el sistema. Definidos ya los derechos humanos y especificados por qué son fundamentales, vamos a ver esto de las generaciones históricas de los derechos. La dimensión generacional de los derechos fundamentales se produce justamente porque tiene un carácter histórico. Es como que fueron apareciendo en distintas etapas, complementando el funcionamiento del sistema constitucional. Y claro, la aparición se da en contextos y situaciones sociopolíticas determinadas. Por ejemplo, no es casual que los derechos sociales empiecen en México 17 con la Constitución mexicana tan famosa, o en Weimar en el 19 con la Constitución socialista, pero en general que explotan a partir de las explosiones que se dieron con las clases trabajadoras después de la caída de la bolsa en el 20, cuando tuvo que venir Keynes a auxiliar el sistema inyectando dinero y el Estado tuvo que acompañar para que de esa manera los derechos humanos fueran no solamente los individuales, sino también los sociales.
Esto lo llama Vidal Campos los equilibrios de la libertad. Porque si bien la primera generación de derechos nos enseña un marco de libertad, son los derechos liberales primigenios, puedo decir, soy un hombre libre. Algunos de ustedes dirán, soy una mujer libre. Pero no podemos decir soy un hombre igual, porque la igualdad es una magnitud vectorial que equilibra a la libertad. Entonces yo puedo ser libre hoy de dormir cálido en mi casa y comer bien, o dormir en la plaza si no tengo un peso. Claro, solamente voy a poder tener la opción si tengo dinero, si no, no me va a quedar más remedio vivir en la plaza. Por eso Vidal decía que la igualdad que viene en la segunda generación aparece como un equilibrio a los desasosiegos que genera una libertad sin contención. Los derechos de primera generación entonces nacen con un carácter instrumental, individualista, son las libertades individuales, en defensa de la persona, basados en la no injerencia y la limitación de los poderes públicos en el ámbito de la privacidad individual. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando los liberales hacen la primera etapa del sistema constitucional, muy vinculada al liberalismo económico, se utilizan dos premisas. Primero, la premisa de las libertades públicas, que lo prevé el derecho francés. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se dice que una nación que no tiene los poderes divididos y los derechos garantizados, no tiene constitución. Entonces, esa constitución, que es la pauta que uno se somete a la ley y no a ningún tirano, tiene que tener un Estado que permita que todo esté en equilibrio, pero que no se meta. Por eso uno dice las garantías del debido proceso son formales, pero a esa forma se le da carácter fundamental. El hecho de que yo no pueda ser condenado si previamente no me defiendo, si bien es una garantía formal, se le da un carácter esencial, porque yo no puedo pretender que un ciudadano sea condenado si no pasó por un debido proceso. A estas cosas procesales se le da un carácter de fondo. Por eso es tan importante, si queríamos en la primera generación destacar que la libertad es, digamos, generalizada para todos y la propiedad es inviolable, tener garantías en juicio para que uno pueda proteger su libertad. Y entonces el primer principio, los franceses, un Estado limitado que únicamente se dedica a la seguridad, la salubridad y la moralidad. Esas tres cuestiones son las funciones del Estado. Y otro principio que toma de los alemanes, de Jhering, que es el interés es la medida de la acción. Yo en la primera etapa del constitucionalismo sabía perfectamente cuándo tengo derecho. O sea, si a mí me rompen el auto y yo lo pruebo, me van a tener que indemnizar. Porque en derecho de las obligaciones, la reparación es la primera regla. El que rompe paga. Entonces el interés es la medida de la acción. Si yo pruebo mi derecho, tengo mi recompensa, que es la indemnización. Todos ustedes cuando estudian los civiles, esa es la regla esencial. El interés es la medida de la acción. Bien, con esas dos reglas fue trabajando el principio liberal y entonces el Estado asumía, como pongo acá, una actitud de vigilancia en términos de policía administrativa, con dos límites. Primero, principio de legalidad, artículo 19. Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que aquella no prohíbe. En un Estado democrático, todos hacemos lo que queremos, salvo que haya una ley que diga esto no está permitido. Ese es el principio democrático republicano. Bien, pero ¿qué pasa si una ley dice no está permitido andar con barba? No está permitido ser del partido político comunista. No está permitido que un hombre se vista de mujer o que una mujer se vista de hombre. Por eso hay otro artículo en la misma norma, artículo 19, que es el principio de reserva,
que garantiza que siempre que uno se mantenga en el espacio de la moral privada, esa ley que sirve para todos no me puede afectar. Pero dice, las acciones privadas que en ningún modo ofenden al orden, a la moral pública, ni perjudican a un tercero, están reservadas, dice la Constitución, a Dios, quiso decir a mi propia conciencia personal y exenta de la autoridad de los magistrados. Entonces, esa primera etapa del constitucionalismo dijo, limitación francesa, interés en la medida de la acción, los alemanes con Goering, y además el Estado hace la ley para imponer las conductas, pero tiene un límite, la moral privada de los ciudadanos. ¿Cuándo sabemos que pasamos el límite? Y cuando yo quiero salir a la calle con un látigo y pegándole latigazos a todos los que andan cerca mío. Ahí perjudico claramente a un tercero. O cuando, en vez de estar con barba o sin barba, se me ocurre andar desnudo por la calle, cuando es una regla común que no se debe andar desnudo en una sociedad tipo. Digamos. Algún día capaz que cambiará esa regla, ¿bien? Pero sí puedo andar vestido de mujer si tengo ganas. Y puedo andar con la barba muy larga y hasta puedo andar sucio. Porque Vidal decía, ojo, que la Constitución dice que la acción que es punible es la que ofende, pero la democracia tiene que tolerar ciertas molestias. O sea, si yo soy un roñoso, pero no molesto a nadie, se me tiene que tolerar. Si yo soy un barbudo, pero no molesto a nadie, la democracia me lo tiene que tolerar. Si yo exhibo mi pensamiento y digo lo que creo, me lo tienen que respetar. Bien, el Estado usa la policía administrativa y estos derechos se corresponden con la fórmula político-jurídica de un Estado liberal que pone allá arriba la posición del individuo frente a cualquier avance del Estado. Se instituyen acá qué derechos, los clásicos, los civiles y los políticos, pero ¿de quién? De la persona. Esto se necesitaba a un Estado que se abstenga, que no se meta. Se creía en la mágica regla del mercado, en la cual el Estado no se mete porque el mercado, ¿saben qué es el mercado? El mercado es un punto teórico donde se juntan la oferta y la demanda. Yo hago una oferta, otro hace una demanda, donde ponemos un precio, ahí estamos en el mercado. ¿Qué decían los clásicos? No hay que meterse porque la oferta y la demanda siempre se juntan en el punto de equilibrio. Y el que ponía un precio muy alto se va a quedar afuera y el que quería mucho a pagar poco también se va a quedar afuera. Bien, entonces el Estado se abstiene frente a la esfera de la autonomía personal. Acá se intentó positivizar un bagaje jurídico que antes era patrimonio del derecho natural. O sea, con las leyes se cambió el tema de un naturalismo teísta, Dios nos da los derechos, y por un naturalismo racional. Uno tiene los derechos porque han sido dados por un poder legislativo que razonó, discutió y lo sancionó. Entonces la ley empezó a tener un importante error. La idea era que el derecho no se separase del todo de la idea prevalente de la moral de cada época. Claro, los derechos de segunda generación nacen como consecuencia del desgaste de esta ideología liberal individualista y el sistema económico que había propuesto el capitalismo. Ustedes saben que con la crisis del 20, la gente que pensaba que podía producir sin límites y el mercado siempre iba a correr sin ningún tipo de aceite que lo acomodara y que no iba a haber ningún problema, llegó un momento donde el que producía sacaba créditos, contrataba empleados, cotizaba en bolsa, porque generaba una empresa importante, hasta que el producto que él vendía se saturaba en el mercado. Porque si yo vendía zapatillas, llega un momento que todo el mundo tiene su par de zapatillas. En ese momento, estamos hablando de los años 20, el mercado no se las había ingeniado para definir el condicionamiento del cliente, diciendo, acá el que las tiene claras no es el que tiene un par de zapatillas, es el que tiene dos pares de zapatillas.
Entonces todo el mundo hoy correría a comprarse 2 pares de zapatillas para ser alguien. O solamente es alguien el que tiene zapatillas de esta o de aquella marca. En definitiva, el Estado no había, el mecanismo capitalista todavía no había inventado eso, pero se entró a saturar. Porque llegó un momento en que nadie compraba las zapatillas porque eran buenas y toda la sociedad tenía zapatillas. Entonces el que hacía zapatillas tenía un crédito, tenía que pagar los sueldos y no vendía zapatillas. Encima, las acciones en bolsa empezaron a cotizar en baja, porque al no vender zapatillas, las acciones bajaron. Y vinieron los suicidios y las quiebras en masa, y después resulta que la gente gastaba sus zapatillas, pero como la empresa había quebrado, no tenía trabajo y no tenía tampoco plata para comprarla. ¿Quién salva esta situación? Cuando Marx se relamía y decía que el capitalismo ya generó el germen de su propia destrucción y se van a hacer todos comunistas para tener una sociedad sin clases donde el Estado provea, vino Keynes y decidió que había que cuidar a la gallina de los huevos de oro. ¿Quién era esa gallina de los huevos de oro? El trabajador. El trabajador, para que no se hiciera comunista, se inventaron las convenciones colectivas de trabajo, donde los gremios y los trabajadores pactaban sus condiciones, sus horarios de trabajo, sus días de vacaciones, y si no se cumplía esa convención, recién ahí se hacía un planteo en justicia. Por eso el capitalismo evitó que los trabajadores se hicieran comunistas, o que muchos de ellos lo hicieran. Y faltaba una pata más, porque los empresarios decían, en este sistema nuevo, donde no podemos arrancar, tampoco podemos pagar las vacaciones, ni podemos pagar el seguro de salud, ni una jubilación. Entonces el Estado que dijo, yo me voy a hacer cargo de parte de estas cuestiones, parte de las vacaciones, parte de la salud y parte de la seguridad social. Entonces viene un Estado que empieza a intervenir, pero también es cierto que Keynes inventa esto de que cuando el mercado estaba trabado, lo que hay que hacer es inyectar inflación. Genera lo que se llama el New Deal, que se hace primero en Alemania y después en Estados Unidos, que genera esto del American Dream. ¿Esto qué significa? El Estado americano empieza a hacer puentes, carreteras, escuelas, mucha obra pública. Decía Keynes, no importa que haya una cuadrilla haciendo pozos y otra cuadrilla que la tape. Lo importante es que le paguen un sueldo a las 2 cuadrillas, porque así van a tener plata para gastar, para volver a comprar zapatillas y el sistema vuelve a funcionar. Y ahí nacen los derechos económicos, sociales y culturales. Y es a partir de ahí que si bien se empieza a discutir cuál es el nivel de intervención que tiene que tener el Estado en lo social y en lo económico, no se discute más que el Estado de alguna manera tiene que intervenir. Que fracasa cuando interviene mucho, que fracasa cuando no interviene y que fracasa cuando interviene poco. Por eso la idea es generar los equilibrios. Este constitucionalismo es un constitucionalismo más presente y un constitucionalismo que asume los errores del capitalismo y la concentración que había generado y los estándares de pobreza. Por eso estos derechos, la segunda generación, nacen como consecuencia del desgaste de la ideología iliberal individualista y el sistema económico que había propuesto el capitalismo. No piensen que los derechos económicos y sociales o la socialdemocracia nace para romper con la democracia liberal. No, a los principios de la democracia liberal, respeto de las personas, sus garantías, su propiedad, se añade el aspecto social. Un Estado que interviene para garantizar que los que menos tienen puedan tener las mismas condiciones que los que más tienen. Se despliegan entonces con éxito las acciones reivindicativas de los movimientos económicos, sociales y culturales. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX y se consigue la formulación del que se llamó Estado Social de Derecho, que funcionó muy bien en Europa y no tan bien en América Latina, donde se confundió el Estado Social de Derecho con un Estado de corte un tanto fascista, donde se, digamos, se cubría por grupos de cobertura
y no una democracia que fuera más deliberativa. Bien. El Estado social de derecho intentó entonces sustituir al Estado liberal de derecho, no sacándolo del liberal, sino acompañándolo con la derecha. En este periodo, los derechos fundamentales se expresan como prerrogativas de participación y requieren, esta es la llave, una concreta política activa por parte de los poderes públicos que sea realizada a través de técnicas prestacionales y una actuación potente de los servicios públicos. Vean, por ejemplo, si hablamos del derecho al trabajo, el derecho al trabajo estaba en la Constitución de 1853. Si ustedes leen el artículo 14, dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y entre ellos está el derecho a trabajar. Y no era un derecho social. ¿Por qué? Esto lo explica Luder cuando informa la Constitución del 49. En el sistema de la Constitución del 1853, el derecho a trabajar implicaba solamente el derecho a entrar en el mercado de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? El derecho a trabajar quiere decir que cualquiera de ustedes puede venir a la cámara donde yo trabajo y decirme: mire, Jiménez, yo quiero un cargo de, un último cargo de ayudante en alguna secretaría porque quiero trabajar. Y yo le puedo decir: mire, muy bien, pero no se lo voy a dar ese cargo. Ya está. Ustedes entraron al mercado de trabajo, pudieron pedir trabajo, yo les puedo decir que sí o que no. En eso consiste en el derecho a trabajo. Yo no puedo decir: no lo voy a escuchar, no voy a mirar a ver quién lo me propone, pero no le voy a tener la obligación de darle un trabajo. En vez, con la Constitución de 49 se pretendía que uno pueda pedir trabajo, que el empleador le diga sí o no, pero el Estado esté siempre atrás para que no haya nadie sin trabajo. Esta era la idea del justicialismo. En el 14 bis de la Constitución, que fue una mala copia de la Constitución de 49, pero por lo menos lo que un Estado autoritario que vino de un golpe de Estado, de un gobierno militar que se atrevió no solamente a echar un gobierno civil, que fue el gobierno peronista, sino también a modificar la Constitución, que era la de 49. La dejó sin efecto, volvió a poner la de 53, y el gobierno de facto convocó una convención constituyente que puso el artículo 14. O sea, es un artículo bastante desgraciado en su origen, pero que por lo menos habló del trabajo. Todo el trabajo acá no dice como el artículo 14, todos los habitantes gozan del derecho a trabajar. Dice: el trabajo en sus diversas formas, dice el 14 bis, gozará de la protección de las leyes. O sea, es una norma hacia el futuro, que no se da en lo inmediato, porque requiere la norma programática, que va a garantizar condiciones dignas de trabajo, vacaciones pagas. La ley que garantizó todo esto para el trabajador es la ley del contrato de trabajo. Para la vivienda digna, ¿cuál es la ley? Los distintos planes de vivienda. Pero hay gente que no puede llegar al plan de vivienda, porque es tan pobre que no puede pagar ni la cuota más baja. Pero ¿qué pasa con esos desclasados del sistema? Por eso es tan importante ese trabajo que ustedes tienen que hacer leyendo el PowerPoint del fallo del derecho a la vivienda. En este periodo, entonces, los derechos fundamentales, que son prerrogativas de participación. Claro, para que se implementen tiene que haber una acción del Estado. La duda es: ¿qué pasaba cuando el Estado no hace plan de vivienda? No consagra vacaciones pagas, no da a los gremios el derecho de peticionar, la huelga, etcétera. No permite los beneficios de la seguridad social para todos los habitantes que ya están de edad de merecerla. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, hubo dos análisis. Primero, el análisis político, porque Vanozzi dice: bueno, si un partido político llega al gobierno y no hace plan de vivienda o no hace el trabajo social que debe hacer, no hay que votarlo más. Y hay que votar a otro que sí lo haga. El castigo tiene que ser político. Pero claro, todos los políticos prometían y nadie cumplía. Entonces no había forma de convencer a nadie de que hiciera lo que tiene que hacer. Caso típico es cuando llegó Carlos Menem a su primer gobierno, que Alfonsín había tenido
la primera hiperinflación, se había caído el plan económico primavera y la sociedad estaba muy mal. ¿Y cuál era uno de los eslogan de campaña de Menem? El salariazo. Yo voy a llegar y todos van a tener una suba muy fuerte del salario, compensando esta terrible época de Alfonsín que yo voy a mejorar. ¿Qué pasó? Llegó Menem y no le hizo el salariazo a nadie. Y después le preguntaron, pero escúchame, usted prometió el salariazo y ahora no lo dio. Y él dice, digo, si no, no me iba a votar nadie. Esto lo dice tiempo después. Entonces ahí terminaba esa solución política, que era una solución francamente inviable, porque los políticos con los años han demostrado pensar a veces muy poco en la ciudadanía que le ha empoderado justamente para el beneficio de todos. Yo no digo todos, pero una gran mayoría. Hubo otros que pensaron de otra manera esta cuestión. Por ejemplo, Vidal Campos empezó a estudiar un derecho muy importante, que es el derecho de las obligaciones. Es un derecho fundamental porque es el que permite saber cómo decir que algo de alguien con un juicio, sea la obligación de dar, de hacer, la obligación de especie, cómo uno se compromete para reparar los daños. Entonces Vidal dice, si hay un derecho de las obligaciones propio del derecho civil, ¿cómo no va a haber obligaciones de corte constitucional? Entonces él hace un librito que se llama Las obligaciones en el derecho constitucional, que lo hace en el 86, en el 87. Ese libro es muy importante porque él dice, una cosa es cuando un ciudadano dice que el oral del Estado es inconstitucional. Por ejemplo, yo tengo necesidad de un remedio, la obra social no me lo da, es la obra social del Estado, el PAMI. Yo hago una acción, declaro la inconstitucionalidad del PAMI porque le está retaseando esa obra, esa medicación, y digo, désela. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no cumple con los programas que debe cumplir? ¿Qué pasa cuando un Estado no hizo la vivienda digna? Entonces viene un muchacho que es muy pobre a mi cámara y me dice, mire, Jiménez, voy a hacer una acción porque quiero que el Estado me dé una vivienda digna. Y yo lo miro y le digo, mire, loco, usted me está pidiendo una vivienda digna. Pero yo el mes pasado tuve un congreso de jueces en Estados Unidos y pude ver cómo viven los jueces de Nueva York, que tienen casa con cancha de tenis, pileta, quincho techado, mucama para la mañana, para la tarde, la noche, 4 autos, uno para cada integrante de la familia, y no se privan de nada. Comen caviar, toman champán con la cena. Digo, yo no tengo esa casa, soy juez igual que un juez federal de los Estados Unidos, o sea que yo también quiero la vivienda digna, le puedo decir a este muchacho. Pero Vidal dice, hay que ver, cuando el Estado no puede cumplir con los estándares mínimos, como puede decir Jiménez, usted tiene una linda casa, no tendrá la casa del americano juez, pero tiene una linda casa con un parque grande. Doctor, se escucha un poquito bajito. ¿Se escucha abajo? Ahí se escucha un poco más cerca. Perdón. Sí, doctor, ahí sí. Bueno, sí ¿en qué parte no me escucharon más? No, la parte que estaba contando de Estados Unidos yo no la Bueno, escuché muy bien. entonces, Yo por lo perfecto. menos. No sé los Yo puedo demás. decir que no le doy la vivienda digna porque yo, de acuerdo al estándar de mi par de Estados Unidos, yo tengo una casa de porquería. Pero Vidal dice, hay que ver cuál es el estándar mínimo que se debe cubrir. O sea, usted, Jiménez, dentro de todo tiene una casa, que tiene arbolitos atrás, que puede comer todos los días, que le va bien, tiene un auto, usted y otro su esposa, no se puede quejar. Pero este fulano no tiene nada, o está alquilando un rancho. Entonces, ¿cuándo se da la obligación de vivienda digna? Cuando el Estado no hace ningún plan de vivienda. ¿Y cómo se hace para eso? Y Vidal inventa lo que se llama la inconstitucionalidad por omisión. A veces, cuando el Estado hace un accionar que viola un derecho, uno declara la inconstitucionalidad de esa ley que mandó la macana y listo. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no hizo? Bueno, entonces uno puede, como juez, declarar la inconstitucionalidad por omisión y obligarlo a hacer. No el plan que quisiera él, algún plan, porque puede haber políticos que dicen, yo voy a hacer un plan de vivienda
para millonarios, porque cuando los millonarios hagan muchas viviendas con este plan, le van a pagar a muchos trabajadores que también se van a poder comprar viviendas. O pueden decir, voy a hacer vivienda para la clase media, que es la que empuja la economía. O por el contrario, voy a hacer vivienda para la clase trabajadora, que es la más postergada. Yo como juez no podría cuestionarle al político qué plan de vivienda hizo, pero sí se puede hacer una acción cuando no hizo ningún plan. Fíjense que existe, para decirles un caso exitoso de este tipo de acciones, una enfermedad que se llama fiebre hemorrágica argentina, también se llama mal de los rastrojos. Nosotros, antes de la época de Menem, habíamos conseguido erradicar totalmente ese mal, porque habíamos puesto una vacuna y era vacunación obligatoria, pero ya no había chicos con el mal de los rastrojos que generalmente uno se lo agarraba en los campos de Santa Fe. En razón de eso, cuando llega el gobierno Menem, no sé por qué, no me la agarré con Menem, toma una decisión y hace cerrar al Instituto Médico de Investigaciones que estudiaba y hacía esa vacuna, porque dice, si ya están todos curados, ¿para qué vamos a tener este instituto funcionando? Y pasó lo que puede pasar. A los 3 años aparecieron 2 chicos con la fiebre hemorrágica argentina y no había vacuna. Entonces la familia pidió a los jueces de Cámara de Santa Fe que declararon la inconstitucionalidad por omisión y le ordenaron al Estado argentino que retome las actividades de ese centro médico, lo cual sucedió y se volvió a hacer la vacuna correspondiente. Es un caso exitoso de inconstitucionalidad por omisión. Hay muchos otros que no resultan así de exitosos. Entonces, dijimos que acá los derechos fundamentales se expresan como prerrogativas de participación y requieren para ser implementados una política concreta de parte de los poderes públicos que sea realizada a través de técnicas prestacionales y la actuación potente de los servicios públicos. Claro, ¿cuáles son estos derechos de segunda generación? Y las distinciones entre derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales se basan en una distinción de cuál es el rol y el funcionamiento del aparato estatal que antes garantía exclusivamente la justicia y la defensa, ahora garantiza la salud, la vivienda, el pan, la comida. Entonces acá el rol y funcionamiento del aparato estatal trabaja de otra manera. Por eso hay derechos que son de primera generación y de segunda generación, como el derecho a trabajar. Si bien de primera generación está bien entrar en el mercado de trabajo, de segunda generación también está bien la posibilidad de que todos tengan trabajo o por lo menos un seguro de desempleo o la indemnización de vida ante el despido arbitrario. Otros derechos son como por ejemplo el derecho a la salud. Antes el derecho a la salud estaba considerado como un derecho a no dañar. Yo tengo derecho a la salud cuando consigo que nadie me haga daño. Pero ¿qué pasa con el derecho a salud para garantizar la calidad de vida? El derecho a la salud para inclusive garantizar una muerte digna. El derecho a la salud para garantizar un tratamiento adecuado. El derecho a la salud para garantizar la felicidad. Por ejemplo, ustedes saben que los jueces tuvimos un trabajo muy destacado declarando en acciones de amparo la acción de inconstitucionalidad por omisión del gobierno que no daba planes o no establecía una ley para la cobertura de cirugía bariátrica, porque los médicos decían, y los gordos no hacen gimnasia, lo que tienen que hacer gimnasia, y cuando había obesidad mórbida era necesaria esta operación para reducir el estómago, como ustedes conocen cómo es. A partir de tantos juicios ganados, se hizo una ley del estómago. Ustedes saben que una cirugía bariátrica consigue reducir el peso de la persona, pero después, ¿qué pasa? Tiene muchos colgajos de piel, sobre todo cuando estamos hablando de los obesos que tienen demasiados kilos. Entonces se forman pliegos que generan humedad, que generan olor y que generan infecciones. Entonces la gente iba a pedir una segunda operación para recortarse los pliegues. ¿Y qué decían las obras sociales? Y este quiere una cirugía estética, porque además de solucionar sus problemas, ahora quiere estar lindo, flaquito. Y nadie se daba cuenta que era parte del sistema de curación, que era una segunda etapa en la cual se terminaban con las disfuncionalidades. Entonces a eso me refiero cuando el derecho a la salud también es un derecho social
que no garantiza solamente el derecho de que no haya la lesión, sino de que se cure la lesión, que se garantice la calidad de vida, que se genere la felicidad del paciente. Este periodo entonces impone la generación de obligaciones positivas de parte del Estado, quien debe gastar, porque claro, esta etapa del derecho implica un Estado que gasta más, bien, en el nuevo contexto de los derechos. Esta es entonces la sustancia, el núcleo, el contenido esencial del derecho. Pero así como les digo, el sistema del derecho social es un sistema en el cual el derecho tiene que ser el Estado un buen gestor de la cosa pública. La realidad es que muchas veces en esa gestión el Estado hace negociados, roba dinero, no aplica los fondos a donde los tiene que aplicar y entonces generamos altísimos brotes de corrupción que hacen caer a este Estado social de derecho porque los dineros no se usan como debido. Por eso el Estado social de derecho debe acompañarse con muchos controles republicanos para evitar justamente los desfasajes de lo que hoy Nino llama la anomia boba del país, en el cual los brotes de corrupción ya nos han llegado hasta el cuello. Fíjense que en democracias sociales que han funcionado, como por ejemplo los países nórdicos, ustedes saben que en Suecia, si uno se recibe, por ejemplo, de artista, de pintor de cuadros, el Estado se obliga por 2 años a comprar toda la producción del artista, porque supone que es un artista nuevo y todavía no se insertó en el mercado. Bien, o todos los estudios son cubiertos y después el estudiante debe reponerlo con dinero de que son las ganancias de su profesión. Bueno, nosotros con este modelo corporativista en realidad hemos generado un Estado tonto que intenta subvenir las necesidades y que se llena de intermediarios y de amigos del poder que se hacen millonarios, con sindicalistas que llevan bien los sindicatos, pero mejor sus bolsillos. Yo no conozco casi ningún sindicalista trabajador y en condición de, no digo de pobreza, como sindicalista puede ser una clase media. Son todos ricos, son todos millonarios, menos Moyano, que prácticamente es indígena. Entonces, tanto los derechos civiles y políticos, cuanto los económicos, sociales y culturales, constituyen, además de prerrogativas del derecho, un complejo de obligaciones positivas y negativas de parte del Estado que los pone en su sistema constitucional. ¿Qué se impone acá? Una autolimitación en la materia de discrecionalidad del Estado cuando dispone su presupuesto. ¿Por qué decimos que en nuestras democracias el presupuesto es la ley de leyes? Porque es la que limita los gastos del presidente cuando lo ejecuta. Por eso está tan mal que se haya permitido que una vez hecho el presupuesto de la nación, por razones de emergencia, el jefe de gabinete pueda alterar las partidas. Dice, como hay una emergencia terrible, este dinero que iba al Chaco ahora va a ir para Salta, para comprar vacunas o para lo que fuera. Todo eso tiene que pasar por un Congreso que controle. Si no tenemos el descontrol y la corrupción. Esta categoría de derechos no sustituye completamente al modelo clásico, como les expliqué, sino que es un modelo correctivo e integrador de las disfuncionalidades del Estado anterior. El Estado anterior no hacía nada. Este pretende hacerlo todo y se corrompe. Critica algunos de los postulados de antes. Por ejemplo, nuestro sistema de enseñanza del derecho está sostenido sobre una raíz que enalza al derecho privado. Por eso tenemos 5 civiles y un administrativo y un constitucional. Bien, hoy el derecho es predominantemente derecho público y parece que algunas facultades de Latinoamérica se olvidaron de eso. Bien, claro, el funcionamiento libre del mercado ya no garantiza resultados aceptables. Y finalmente llegan los derechos de tercera generación, que vienen cuando pasan dos cosas. Una crisis del capitalismo, donde ustedes, bueno, cuando yo estudié mi carrera, teníamos la materia de derecho agrario y minero, que hoy es agrario, minero y del medio ambiente, y esa materia de agrario y minero tenía una de las primeras clases donde establecía cuáles son los recursos naturales sobre los cuales vamos a hacer la explotación.
y se los dividía. La clasificación más importante era renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables son los que uno los puede utilizar, pero después se renuevan pese al uso. Los no renovables son los que se agotan con su uso, por ejemplo, el petróleo. Una vez que nos usemos todo el combustible fósil de los dinosaurios, no va a haber más petróleo, no renovable. Pero con la posibilidad tremenda que ha tenido el hombre de apropiarse de la naturaleza en el momento de que el hombre y la mujer pensaban que el usufructo y el uso de los bienes era ilimitado, ¿sí? Como Al Pacino cuando decía el cielo es el límite, ¿no? El cielo no es el límite lo pusimos nosotros cuando hoy estudiemos derecho agrario para ver que todos los recursos son no renovables. Porque antes cuando talábamos un bosque para hacer casas, de madera o lo que fuera, estaba el hachero o el grupo de hacheros que de a poco iban talando y mientras iban talando los árboles tiraban semillas que generaban, cuando se había talado ese bosque ya estaba el otro bosque saliendo. Hoy con las máquinas podemos en 2 días talar un bosque y aún cuando esos árboles tiren semillas antes de morir, el viento las vuela y ¿qué queda en vez de bosque? Desierto, que es el patrimonio del siglo XXI. Entonces, los derechos de tercera generación no juran de los principios que hacen el Estado de Derecho. O sea, antes decíamos la producción, la generación de un capitalismo que apropia de los recursos naturales. Bueno, hoy creemos en la idea de ambiente sustentable. ¿Cuándo es sustentable el ambiente? Cuando el aprovechamiento actual del recurso nos permite aprovecharlo también para las futuras generaciones. Por eso todos los emprendimientos económicos requieren hoy un estudio previo de impacto ambiental. Este va a ser un buen trabajo para los abogados que quieran ser ambientalistas, porque todos los municipios tienen gente que quiere hacer emprendimientos y tienen que hacer los estudios de impacto ambiental, que son presentaciones que claramente un abogado puede ayudar a hacer. Pero aparte tenemos otra situación. No solamente el sistema que nutría el capitalismo se agota, sino que se diluye el aporte democrático. Tenemos una crisis en el Estado democrático en la cual la sociedad no cree en sus líderes políticos, los ha desvalorizado y aparte no entiende que el líder actúa en beneficio de la comunidad, sino en el beneficio propio. Al punto que hoy tenemos la mayoría de las sociedades que piensa, por ejemplo en Italia hace poco se hizo un referéndum donde se aprobó que se baje a la mitad el número de diputados y senadores que tiene su parlamento. Uno puede decir, bárbaro, vamos a gastar menos, pero se ahorra en gasto democrático. La representación es parte de lo que hace que exista la democracia. Ahora estamos hablando de esta emergencia tremenda que tenemos, de sacar las pasos, hacer directamente la elección sin la interna previa. Yo entiendo que está bien porque no hay dinero, pero se quita dinero a la participación. Por ejemplo, en Perú, en época de Fujimori, hicieron una ley que eliminó al Senado. Ahora lo quieren poner de nuevo. Entonces, estos derechos de tercera generación no acuran los principios del Estado de Derecho, sino que quieren volver a una idea de nuevo consenso o nuevo acuerdo. ¿Se acuerdan que en la primera generación el punto sobre el cual nos apoyamos era la persona como ser libre? En la segunda generación nos apoyamos en el trabajador, que era el que motorizaba el sistema. Hoy, ¿en qué nos apoyamos? En el consumidor, que es el que permite la subsistencia del capitalismo, con un solo problema. Antes yo dije que la democracia y el capitalismo iban de la mano. Hoy el capitalismo se concentró tanto que nunca hubo tanta riqueza como hoy en el mundo. Desde que se creó el mundo hasta hoy, este es el momento donde hay más riqueza en el mundo, del lado que quieran. Pero es el momento en que esa riqueza nunca estuvo tan mal distribuida como ahora. Hay un 1% que tiene el 90% de la riqueza del planeta. Por eso tenemos esa lista de esos hipermillonarios que tienen tantos millones que van a tener 100 generaciones de hijos que van a vivir bárbaros. Y hay gente que no tiene nada, excluido del sistema. Esas son inequidades que no pueden darse, porque son las que generan la destrucción del sistema. Entonces, estos principios
generan este nuevo acuerdo con el consumidor como punto básico. Vean ustedes que hoy tenemos un artículo 42 que protege los derechos del consumidor en el marco de la acción de consumo. Y hay una pluralidad de concepciones que afirman la dignidad de la persona humana y encuentran en el contexto de la modernidad un campo fértil para afirmarla desde la idea de derechos fundamentales. Estos derechos son también llamados los de tercera generación de cooperación y solidaridad y son emergentes del desmedido desarrollo de la sociedad industrial con impacto en el medio ambiente y la calidad de vida del género humano y repercusiones inimaginables. Por eso tenemos derechos como el de la vía data, que es una garantía específica para los datos personales, que pueden ser robados por la estructura mediática de la informática. Tenemos derechos del medio ambiente, tenemos derechos del consumidor, y estos derechos permiten reclamar no por el daño individual. ¿Se acuerdan que en la época originaria de los derechos humanos se hablaba del principio alemán, el interés en la medida de la acción? ¿Qué hago yo si tenemos un vertedero como teníamos en Camet que echaba residuos al mar que contaminaban? Si yo no soy vecino de Camet, ¿cómo puedo hacer? Bueno, hoy se puede hacer una acción colectiva para el cese del daño ambiental siempre que uno sea vecino de la ciudad, porque el daño ambiental es expansivo, se expande a toda la comunidad. Por ejemplo, hay bienes culturales como el obelisco, como el cabildo, que si alguien quisiera tirar abajo el cabildo, puede hacer una acción de amparo de un ciudadano de Salta, porque es patrimonio cultural del país. Esto al principio no se entendía bien. Yo recuerdo, y otra vez vamos a volver, hoy ya no le pego más a Menem, es la última vez, cuando Menem quería agarrar la ESMA y transformarla en una especie de plazoleta, de lugar del nuevo encuentro, tirar abajo todo y hacer un museo del encuentro. Claro, abuelas, Plaza de Mayo y las entidades de derechos humanos no querían saber nada porque hay veces que el patrimonio cultural es parte del horror. O sea, uno resguarda el patrimonio recordando el horror y no haciendo un museo donde antes había un horror y destruyendo lo que estaba. Pero claro, cuando inicia el amparo se rechaza porque ustedes no tienen legitimación, este es un acto del gobierno y nadie declaró a la ESMA como patrimonio cultural del país. Cuando llega a la Corte Suprema esa causa, la Corte dice, tiene razón, nadie la declaró patrimonio cultural, pero la realidad es que esto puede servir como prueba y en el futuro tenemos juicios por violaciones de los derechos humanos. O sea que no vamos a permitir que la tiren abajo. Eso salvó a la ESMA. Hoy no se duda que hay emblemas que son parte de nuestro patrimonio cultural y todos lo pueden cuidar. Bien, esto hace a los derechos de tercera generación. Son derechos ligados a las consecuencias del desmedido desarrollo capitalista y el quiebre de la sociedad democrática con bases en la corrupción social y política, lo que se llama la contaminación de las libertades. Estos derechos de tercera generación propician convertirnos hacia un nuevo sistema jurídico que vuelva a juntar la sociedad pluralista y el Estado como coordinador y planificador. Nuevamente están los intérpretes del sistema, que son los jueces, para ir ajustando estos nuevos derechos a la regularidad de la vida cotidiana. Esta generación de derechos no se aglutina necesariamente alrededor de la libertad, sino del freno frente a los abusos, que en modo alguno tiene connotaciones autoritarias. No es como cuando el fascismo de Mussolini decía, denme la libertad que yo les doy la seguridad. No, sean libres y estén seguros. Sino que pretende generar un matriz de síntesis que tenga la suma de todas las otras categorías históricas. Estos derechos, que son los de tercera generación, se ocupan de las garantías ecológicas de los derechos económicos y quieren eliminar las tensiones que hay entre las anteriores generaciones del derecho. Porque claro, nosotros decimos la propiedad es inviolable, pero no se puede hacer una explotación de la propiedad que la elimine o que impida el desarrollo futuro. Así que hay nuevas limitaciones. Bien, el valor paz que los nutre se encuentra en un proceso de adaptación. Esto no es ausencia de guerra, la paz, sino un estado de colaboración solidario y permanente. Implica una forma de cooperación no violenta, igualitaria, no explotadora, no represiva,
que pretendan no solamente abolir la pobreza, sino conseguir el bienestar. Entonces, las diferencias entre categorías o tipos de derechos humanos no afectan la esencia, que es sistémica y unidad, porque todos ellos están edificados alrededor de la idea de dignidad de la persona humana, porque la regulan, la describen y la protegen. Con esto podemos afirmar la juridicidad de todos los derechos fundamentales. O sea, ninguno de los derechos de los que estamos hablando son derechos naturales, son derechos que están regulados y una vez consagrados están necesariamente interrelacionados y son interdependientes. Es que alguien tiene un derecho o un deber solo cuando la norma lo instituye o lo establece. Estos beneficios o obligaciones exceden entonces a la persona porque vinculan a la sociedad en la que la persona se inserta. Porque entonces todos sabemos que si tenemos un derecho es porque hay una norma que lo instituye. Más allá de la formulación, los derechos fundamentales son esencialmente principios, y con esto no voy a volver a lo que les expliqué en las primeras clases de lo que dice Alexis. Con esto se puede afirmar que los derechos fundamentales gozan de la garantía de un contenido esencial frente a los poderes de Estado. Estos contenidos esenciales que están en la Constitución y que significan un límite para los poderes de Estado. Ahí lo tienen Alexis, para que lo conozcan, este hombre mayor que hizo la teoría, la cual yo siempre les explico. La juridicidad de una norma fundamental no deriva de su justicia, ni la justicia de la juridicidad. Entonces tenemos que rechazar la idea de que una norma hace que una moral sea positiva, sino que una norma es la decisión de una sociedad para regular una conducta. La legalidad constitucional no quiere decir con esto que sea solamente formal. Vidal siempre decía la mera legalidad formal, porque él decía el derecho está de antes, si hay una ley mejor, y si no también. Pero yo digo, la legalidad no es que sea moral. La legalidad se conforma del pensamiento de los ciudadanos que hacen la ley. O sea, la legalidad representa la moral social de la época, ¿no? Pero justamente se nutre de ciertos vínculos esenciales que conforman la valoración primero de los constituyentes y después de los legisladores a partir de los constituyentes. Bueno, creo que hoy los maté bastante. No sé si tienen alguna duda. Vamos a sacarla. Ahí está. Si me quieren hacer alguna pregunta, yo les voy a subir esto y queda para la próxima ya hablar específicamente de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero no sé si quieren preguntarme alguna cosa que les haya quedado colgada de la clase de hoy. Profe, ¿Están muteados o se quedaron mudos? Una consulta, profe. ¿Va a Dale. subir entonces la clase de hoy, Yo el les voy a Power, la el fallo clase de lo de... la clase de hoy está grabada. Además va a estar el Sí. Power y algún elemento del libro que yo les subo siempre. Pero además les voy a subir todo el material del tema de la vivienda digna, que lo tienen para leer con mi video y para hacer el práctico. O sea, posiblemente hoy van a tener un práctico y el otro lo van a tener la semana que viene. Y con eso terminamos los prácticos. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra cosita? Bueno, muchachos, entonces los dejo en libertad, que se vayan a descansar y espero que la clase próxima no tengamos problemas de eso que tengo yo cada tanto para entrar en la página. Que tengan buenas noches, chicos. Sí.